Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y lo que queda del día, porque esto no va a ser solo ahora una mesa muy redonda o más bien rectangular, sino que va a ser mucho más y veis que hay también diferentes stands. Bueno, no sé si vosotros pues lo sabéis, pero os lo cuento, además está por ahí la cámara. Hay diferentes stands sobre las diferentes problemáticas y veréis que son temas que en principio son diferentes, ¿no? No solamente son temas de salud. Sin embargo, es que no hay tema más transversal que la salud. En Podemos siempre hablamos de la transversalidad. Pues no hay tema más transversal que la salud, porque al final nos afecta a todos y a todas y afecta a todos los espacios y a todas las partes de una sociedad. Y eso de lo que queremos hablar hoy, ¿no? No es un tema aislado, no es algo, la salud, la sanidad, no es algo propio, no estar sano no es una cosa que solamente dependa de ti y para ti, sino que hay un montón de factores externos que influyen en que estés sano. Cuando hablamos de salud, hablamos de mucho más que un proceso biológico. Y esto no lo decimos los de Podemos, ni lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es biopsicosocial. Y eso es lo que vamos a intentar hoy. Hablar y tratar y abordar. Sobre todo concienciar de lo que está pasando. Lo que está pasando porque el derecho a la salud es un derecho humano. Y sin embargo, en este país se está desmantelando. Se está desmantelando no solamente con un Real Decreto que el Partido Popular tuvo la gracia de aprobar, sino porque se está desmantelando desde cada espacio y desde diferentes tamaños, digamos, desde lo más pequeño a lo más grande. Por ejemplo, con los recortes, que muchísimo estábamos hablando ahí de cómo afectan cosas que parecen pequeñas, sin embargo, cada pequeño movimiento se convierte en una marea. Y también con un proceso que tiene que ver con la corrupción. Y diréis, corrupción y sanidad, corrupción y salud. Pues corrupción también es externalizar los servicios públicos. Y eso, en sanidad, estamos viviéndolo. Desde la limpieza de un hospital hasta un médico. O sea, poco a poco, hasta la dirección del hospital está externalizada en muchísimos casos. O sea, que eso también es un tema que habrá que abordar, la externalización de los servicios públicos y cómo se está vendiendo lo que debe de ser un derecho a empresas privadas para su propio beneficio. Empresas privadas que pertenecen a esa política de amigotes. Y bueno, no me quiero demorar más, porque quiero presentaros a gente muy potente, gente que está trabajando este tema y gente que puede concienciarnos y puede hacernos llevar la voz. Porque hoy ellos nos lo van a contar y nosotros tenemos que seguir contando porque así es como cambian las cosas. Seguir contando cómo la salud es un tema transversal y cómo esos recortes, cómo ese expolio de los servicios públicos, cómo ese expolio de la sanidad nos puede afectar a nuestra vida diaria y a nuestra cotidianidad. Voy a empezar con Juan Antonio Palacios. Es una suerte poder contar con él esta mañana. Él desarrolla su trabajo en el Hospital Universitario de Infanta Sofía de Madrid. Además es especialista en psiquiatría y en medicina preventiva y salud pública. También es profesor de Harvard. Y, por supuesto, ha desarrollado un trabajo en el ámbito de la gestión sanitaria y social y trabaja también en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Lleva más de 15 años en múltiples países de América Latina, en África y en Asia. Y ahora os voy a presentar a las diferentes personas que están aquí esta mañana y después... Y es responsable, muy importante, responsable de la Declaración Sanitaria de Vistalegre de Podemos. No sé si la recordáis. Con más gente. Y Antonio Daponte, Antonio tenemos la suerte de tenerlo cerquita, que no por ello menos valorado y menos importante. Antonio Daponte, aparte de nuestro ex candidato al Senado, que no se olvide esta cara, que tiene que llegar, y es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. También es coordinador de un programa de investigación sobre los determinantes sociales de la salud. Como decía, ¿no? Es un tema transversal y es un tema que no es aislado, que no depende solamente de nosotros. Director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía y está investigando un proyecto sobre estudio del impacto del proceso de desahucio en la salud de la población afectada. Máster en Salud Pública por la Universidad de California. Y por último, nuestra
nuestra representante de Podemos en Granada, que lleva trabajando, salud, nuestra representante de salud, miembro del Consejo Ciudadano, María José. María José también está impulsando la plataforma contra la fusión hospitalaria, de la que espero que os hable, porque, es un tema importante que nos puede afectar mucho, 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 y sin embargo es un gran desconocido. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, es médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es médica especialista en Anestesiología y Reanimación, es investigadora de proyectos nacionales epidemiológicos, máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias, máster en Economía de la Salud, y ella también es premio de investigación por la Asociación Española contra el Cáncer y premio extraordinario por la Universidad de Granada. La verdad que es una suerte tenerla, y ya sabéis, cuando pensemos en quién es la responsable de salud en Granada, aquí tenéis a María José, que está haciendo un trabajo estupendo. Así que un aplauso para los tres. Eso mismo. Bueno, vamos a comenzar la mesa. Hemos fusionado las dos mesas que teníamos, una mesa que era sobre política municipal y salud, y la mesa que hablaba más sobre proyectos específicos y casos mucho más concretos de la afectación de la salud dentro de los municipios. Yo ha contado Ana cuál es el perfil de los ponentes. Vamos a tener muchísima suerte de contar con ellos. Y creo que en Granada es una de las ciudades que tristemente está está más afectada por los recortes a nivel sanitario. Como sabemos, todo lo que se está produciendo en Andalucía y más concretamente en Granada se están identificando dentro de nuestro entorno como zonas de riesgo sociosanitario. Dentro de unos años veremos cómo realmente el incremento de la delincuencia, el incremento de la drogadicción, incremento de embarazos en jóvenes, la mayor pobreza, el desempleo, va a afectar y va a repercutir finalmente en lo que no son todos los indicadores y resultados de salud. En esta situación estamos viendo que, a pesar de no incrementar los presupuestos y mayor inversión en este área que es tan sumamente importante, los responsables, la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, además nos recorta aún todavía más. Los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo en Granada llegan a ser superiores al 14%. Y ahora va a culminar, sobre todo, con un recorte presupuestario por la fusión hospitalaria. Eso supone el quitar de golpe y porrazo un hospital. Supone fusionar dos hospitales y quitar uno de ellos, con un descenso en número de camas de más de 600 camas y ya más de 1.150 profesionales sanitarios. Esto es una realidad objetiva, es decir, no nos estamos inventando nada, no estamos mintiendo, Somos la provincia con menor número de profesionales sanitarios en enfermería de toda España, la menos. Los profesionales de enfermería tienen un trabajo fundamental en la población, fundamental en lo que son los cuidados de la ciudadanía. Todo ello dentro de una voz demagógica que tiene la Consejería de Salud, que lo que hace es decir que tenemos que modernizar nuestra tecnología, que tenemos que modernizar nuestras instalaciones y que tenemos que parecernos cada día más a todos los países europeos. Pero no dicen una segunda parte. La segunda parte consiste en que Granada tiene una media de 2,4 camas por 1.000 habitantes. Y ellos dicen que un hospital no tiene que estar fundamentado en el número de camas. Tienen otra serie de criterios de avance, como la cirugía mayor ambulatoria, con altas precoces y utilización. ¿Pero cuál es nuestro problema? Pues que los países europeos el número de camas no son de 2,4 o 1,9 por 1.000 habitantes, son de 12,7 o de 6,4 por 1.000 habitantes, con recursos de hospitalización para estancias de media y larga estancia. La diferencia es fundamental. Una cama de hospital agudo cuesta 650 euros diarios. Una cama de hospital de media y larga estancia supone un coste entre 300 y 400 euros. Una residencia son 80 euros. ¿Qué es lo que está haciendo la Consejería de Salud? Disminuyendo la cama de hospitalización en hospitales agudos, de corta estancia, e incrementando la posibilidad de que los pacientes, al ser mucho más crónicos, mucho más envejecidos, precisen hospitalización de media y larga estancia. En Andalucía, el 100% de estas camas están en manos privadas. En manos privadas.
y Andalucía envejece, Andalucía empobrece y con ello existe un incremento de población de pacientes crónicos. Son datos que nos debe de hacer reflexionar y darnos cuenta cómo la privatización y los recortes es lo que está fundamentando la política del PSOE en Andalucía. Con esta entrada quiero dar primero la palabra a Juan Antonio Palacio, que nos habla sobre la importancia de las políticas municipales en salud. ¿Te vas a levantar? Bien, no lo sé. Me iba a levantar, pero no sé si los cámaras pueden. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, mejor. Mejor porque esto de estar aquí y ahí, no. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Palacios. Bueno, soy médico y ciudadano. Más que ninguna de las otras cosas que importan bastante menos. La envolvente esta que me ha hecho María José para venir aquí fue con un planteamiento: ¿cómo podíamos transmitir esto que se llama municipalismo? ¿Cómo esto engancha en la salud? Que realmente tomar conciencia del poder que tenemos como ciudadanos de a pie, y si realmente esto es real y es práctico. ¿Se está haciendo o es una utopía? Vamos a dar datos y cosas concretas. Vamos a dar, voy a repartir material y espero hacerlo todo esto en breve, porque si no será un poco rollo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por lo primero. En primer lugar, la democracia empieza en lo próximo, eso está claro. Eso diferencia unas ideologías de otras. Esto diferencia unas formas de ver la política y otras. Bueno, ya está. Bien. También. María José, pues ya está, aquí. Está claro que... En fin. Esta visión de que la democracia empieza en lo próximo hace que haya cosas que siempre han estado ahí, pero que ahora mismo están cogiendo especial fuerza, ¿no? Como la política local, instituciones más cercanas o grupos de ciudadanos que se agrupan para montar candidaturas. Ese grupo de gente que quiere cambiar las cosas y quiere cambiar las cosas en lo próximo es lo que se llama municipalismo. Eso es municipalismo. Ese intento de la ciudadanía porque las cosas puedan ser diferentes. De devolver realidad a algo que se ha separado de la realidad y rompiendo con todo ese esquema de partidocracia. Gente que de la base que rompe en un momento determinado. Ahí ya. Sí. Ya digo para vivir sigla. Eso digo. 3 años esperando la fila, en la cola. Que me han llamado allá del cementerio de San José. Sí. Bien. Entonces. Eso digo yo bien. Tú porque yo estoy para atrás. Bien. Devolver la realidad, que se pretende a la manida democracia, este juego que nos traemos entre manos, intenta separar, diferenciar entre gobernantes y gobernados, porque se pretende que gobernantes y gobernados sean los mismos. En definitiva, tras esto lo que hay es una vocación de autogobierno, y esa conciencia de autogobierno es la que tenemos que empezar a coger. Primer concepto que nos suena raro: municipalismo, autogobierno, sí, eso es posible, y ahora vamos a ver experiencias que hay y soluciones que hay en diferentes sitios, porque esto es lo que ha pasado después del 15M. Ciudadanos que intentan con iniciativas locales buscar soluciones desde abajo, más allá de los partidos, que luego a partir de unas corrientes ideológicas y demás consiguen una representación de gobierno. Perfecto, representación municipal. Pero no olvidemos que la base de todo esto es el municipalismo, es lo local, es la capacidad del ciudadano de poder actuar. Y esta capacidad, la verdad es que hay una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Y es, ¿en qué medida esta palanca de transformación institucional va a ser realmente revolucionaria? ¿Realmente va a conseguir alguna revolución democrática? Pues no lo sabemos, pero de momento se están consiguiendo cosas. Se están consiguiendo cosas y vamos a intentar ver cuáles, ¿no? Y además nos lo estamos pasando bien. Y eso es lo más importante. Porque aquí o nos lo pasamos bien o no vale la pena, ¿no? La verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que subyace tras esto? Tras esto lo que subyace, en definitiva, es devolver el protagonismo a las personas, empezar a trabajar en esto que se llama mecanismos de control de la representación y, sobre todo, a lo mejor, un nuevo orden, que reduzca esto que se llama desigualdad.
porque al final el municipalismo en la práctica trabaja con dos elementos. Uno, romper con la esclavitud de las deudas creadas por el sistema financiero, y dos, intentar recuperar ese bienestar social y político que nos han hurtado. Todos los proyectos políticos en todas las partes del mundo que han trabajado bajo concepto de municipalismo han trabajado con estos dos ejes. Vamos a dejarnos de discursos, vamos a manidos, vamos a ir al operativo. En definitiva, se trata de, al final, si queremos reducirlo en algo, es reducir la desigualdad, trabajar en definitiva en equidad en lo local. Y para eso, lo sanitario es la mejor fuente, el mejor instrumento y quien tiene el mejor desarrollo de trabajo estratégico. Por eso se habla de que la salud en todas las políticas, cualquier política, hasta la cultural, cuando se ve impregnada con la metodología sanitaria, tiene un arranque, tiene una fuerza y un desarrollo que no tiene ninguna otra. Por lo tanto, el enganche entre municipalismo y salud viene dado a partir de eso. En segundo lugar, el 75% aproximadamente de la población europea, esto, la verdad es que me estoy metiendo en un charco porque aquí está Antonio, que es el sabio de esto, ¿no? Yo he de decir, el 75%, en el año 2010, el 75% de la población mundial vivía en ciudades. Y esto va a más. Y en esas ciudades ocurren cosas. Ocurren cosas porque hay zonas muy desfavorecidas. Y esas zonas más desfavorecidas, socioeconómicas, tienen peor salud. El nexo unión entre zona desfavorecida socioeconómica y salud está más que demostrado. Antonio nos lo contará luego. Madrid, Barcelona, los gradientes de género, los gradientes de etnia, los gradientes de cualquier tipo se ven en todas las partes del mundo. Y aquí en Granada también. Y algunos datos que he visto me han parecido tremendos. Hay zonas, hay bolsas muy desfavorecidas y tienen realmente una peor situación económica. Ahí están los atlas, que luego nos hablará Antonio, los atlas de salud, los atlas de mortalidad, los atlas de morbilidad. La gente enferma, tiene menor vida, tiene menor esperanza de vida en las zonas menos desfavorecidas. Esto es una afirmación que nadie duda en todo el mundo. Vamos a empezar a utilizarla, que no nos engañen. Segundo, ¿qué es lo que determina que haya esa gente tenga peor salud? Los llamados determinantes de salud. ¿Qué son los determinantes de salud? Bueno, los determinantes de salud son todo un conjunto de componentes que hacen que esa salud vaya en detrimento, que haya esas desigualdades de salud. Os voy a repartir, que os parece un cuadro, vamos, un cuadro sobre determinantes de salud, porque voy a ir muy deprisa, voy a repartiros algún material, ¿no? Todo el mundo habla de determinantes, pero ¿qué son los determinantes? Vamos a ser operativos, vamos a repartirlos vamos a determinarlos de forma concreta. En primer lugar, la gobernanza urbana. Veremos lo que es la gobernanza. Lo tenéis ahí. Lo tenéis en la parte de arriba. Luego tenéis una columna que pone contexto físico, otra que pone contexto socioeconómico y luego viene una cosa que son entornos. Y esto con diferentes ejes. Es decir, según clase social, según género, según etnia, según estatus migratorio. Es decir, eso cambia. Y estos determinantes son la base del trabajo de lo municipal. Y vamos a intentar demostrar que en todos los componentes de esos determinantes, vosotros, los ciudadanos, podéis hacerlo, si os agrupáis, si lo peleáis. Es posible actuar en todos y cada uno de esos elementos. Mirad, ahí tenéis elementos, yo no tengo, me falta una hoja. A ver, darme una de esas que no la tengo. Vale, mirad. Por ejemplo, gobernanza. ¿Qué significa gobernanza? La gobernanza hace referencia a los actores del urbano. Me da lo mismo que sea el sector privado que toda la sociedad civil y todas las organizaciones y agentes sociales. Porque el poder está dentro y fuera de las instituciones. Tenemos que tomar conciencia que el poder está fuera de las instituciones también. La gobernanza urbana es el poder fuera de las instituciones también. Y la gobernanza debe favorecer la actuación en determinantes que tienen que ver, por eso viene la flecha, hacia el contexto físico, contexto socioeconómico. Y esto se hace promoviendo la acción intersectorial. Luego veremos un poco qué es. Voy a intentar ser rápido para hacer un curso rápido, vamos a decir, de municipalismo y salud. Segundo, el contexto físico. El contexto físico, ya sabemos, es el contexto natural, el clima, la geografía, es lo construido, es el urbanismo, la vivienda, y alguien dirá, esto, administración local. Esto es pura administración local. Luego tenemos nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro empoderamiento ahí.
Y luego veremos cómo vosotros, ciudadanos, podéis condicionar esto. Planificación urbana. La planificación urbana no solo como reglamentaciones de comunicaciones, de alcantarillado, sino también los equipamientos locales. Una de las mayores fuerzas del municipalismo ha sido el trabajo en construir equipamientos adecuados en zonas. Me da lo mismo que sean mercados, que sean bibliotecas, que sean instalaciones deportivas, de salud y educación. La lucha de los ciudadanos consigue estos resultados. En Bogotá, en Madrid, en Barcelona, al final os vamos a repartir una serie de informaciones documentadas con páginas web para que veáis lo que es posible. Es decir, es posible. La verdad es que se puede. La política de la vivienda. La política de vivienda, no solo impuestos y vivienda social. Es decir, política adecuada a la gente de bajos ingresos. Es decir, tiene que ser asequible para todos los hogares. ¿Cómo esto se consigue? Si es difícil por la propia especulación, también es verdad que la mala vivienda, el hacinamiento, los asentamientos generan problemas de salud. Todo esto lo voy a dejar de lado porque es lo que Antonio ha trabajado y realmente es el que sabe. La movilidad, aquí aparece la hoja, la movilidad peatonal, transporte público, la movilidad de decir, esto es clave para bienes y servicios. Me ha llamado la atención, me ha costado venir a Granada un montón. He tenido que venirme en coche, ¿sí? Porque no se me adaptan horarios. ¿Qué pasa con las comunicaciones aquí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que estemos así? Me lo preguntaba yo cuando venía. Luego está todo el tema de accesibilidad a alimentos saludables, es otro tema. Es decir, y esto tiene mucho que ver todo lo que estáis aquí, tanto por disponibilidad como por proximidad y por precio. Luego, el contexto socioeconómico. Ya sabemos que es empleo, condiciones de trabajo, entornos y demás, pero la mayor parte, decimos, son responsabilidad del gobierno central. Pero no es verdad. Los gobiernos de las ciudades tienen capacidad de modificarlos. Ejemplo, se pueden redistribuir los ingresos recaudados municipales de una determinada manera. O las ayudas para personas en condiciones de pobreza. Esto es sorprendente, pero hace poco veníamos hablando, Antonio y yo, de lo que hacen, y no me produce ninguna envidia. Los dos hemos estado en Estados Unidos estudiando, formándonos y demás. Lo tienen muy armado en algunas cosas. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que no podamos tener aquí, que tenemos un Estado muchísimo más potente en todo? Bueno, entornos. Luego está el tema de los entornos, lo tenéis abajo, en entornos que pueden resolver problemas de salud, etcétera. Ya hablaremos de todo esto y los ejes de desigualdad. En definitiva, es decir, determinantes de salud, es decir, sobre los que poder actuar. Pero todo esto, y ahora me he perdido, es decir, es posible hacerlo atacando una planificación determinada. Y ahora diréis, bueno, estos serán los poderes los que hacen esto, ¿no? Una vez que hemos identificado los problemas que tenemos, que podemos actuar, que sí que tenemos capacidad de actuar, me vendrán a mí de las instituciones, me vendrán del poder, me vendrán del nivel político, del acuerdo político, y entonces nos dirán lo que tenemos que hacer. No es verdad. Esto surge también por las iniciativas de los ciudadanos. Vamos a ver un momento, repartimos la hoja. Déjame una, porque si no... Bien. Os va a repartir ahora el ciclo de planificación. El ciclo de planificación de cualquier actuación que básicamente se hace en salud pública, los ciudadanos podéis participar. Más aún, al final os vamos a dar un checklist, un listado de ítems, para que cualquier actuación que haga el ayuntamiento podéis someterla a screening, si realmente está cumpliendo en cada uno de los pasos de planificación. Vosotros, a la hora de empoderaros, tenéis que coger el control de cada una de estas fases. Planificación, ¿qué es? Iniciativa ciudadana, iniciativa de colectivo, de agrupaciones, o a veces son acuerdos políticos que hacen grupos de trabajo, pero tanto en uno como en otro estáis vosotros. Y a partir de ahí, análisis de la situación. Tenéis que participar, tenéis que exigir participar. En estos momentos aquí están ocurriendo cosas. Ahora mismo hay un problema de función hospitalaria y hay un montón de profesionales que se han unido en una plataforma y están diciendo, que el análisis de situación, la planificación no ha contado para nada conmigo. No digo que no haga función, sino ¿de dónde sale esto? Cuentan con nosotros. Y los mismos profesionales están diciendo, va a haber problemas serios. Eso es participación ciudadana. Eso es hacer municipalismo. Eso es hacer acción ciudadana, ¿no? Luego la priorización de los problemas. ¿Por qué vamos a priorizar mejor una zona que otra? Los ciudadanos tendrán que votar, ¿no? Tendrán que decir, tendrán que expresarse.
tenéis que coger el control, es posible hacerlo. Luego, el desarrollo, cómo se hace, y luego el seguimiento. Y sobre todo en el seguimiento, la evaluación y control, podéis tener una capacidad más que superior a la que nunca habéis conocido. Vamos a ver, solamente por sugerencia, os voy a repartir ahora una lista de iniciativas en todo el mundo de acción ciudadana que se ha conseguido que tienen impacto en salud. Y alguien dice, ¿pero cómo poner una guardería tiene impacto en salud? Pues sí, están publicadas... No, espera, a ver, ¿cuáles son? Es las ¿cuáles son las? Me he equivocado, ese. Sí. ¿Lo tenéis? Mirad, os vamos a repartir una relación de intervenciones que reducen la desigualdad a nivel urbano en diferentes partes del mundo que han sido publicadas en revistas de impacto sanitaria. Es decir, que tienen su constatación documental de que esto es medido y esto es posible. Observar, mirad, cuando se trabaja en el contexto físico, pacificación del tráfico, por ejemplo, aquí lo tenéis, en 2 ciudades en el Reino Unido, entre el año 2002 y 1992 y el año 2000. Esto está publicado y ha tenido un impacto en la salud considerable. Reconversión de terrenos desindustriales, con aumento de zonas verdes y más. Impacto en salud, demostrado. Huertos urbanos, que alguien dice, bueno, estos son los inventos, que vienen aquí los perroflautas, lo de los huertos urbanos, que... No. Los huertos urbanos, si alguien dice, podéis ponerlo a cualquier consejero de salud o a cualquier representante sanitario, tiene su impacto sanitario. Demostrado. Aquí lo tenéis, está publicado en la revista, es una revista de alto impacto que es Lancet, conocida, si aquí algún sanitario lo sabe. Es una revista acreditada. Y además, fijaros que esto se ha hecho en Accra, en Ghana. Se ha hecho en Estados Unidos, en Nueva York y en Cuba. Se hizo en 3 puntos. Y luego hay más publicaciones al respecto. Solo os pongo una referencia. Regeneración urbana, reducción de desempleo y demás. ¿Y eso cómo impacta en salud? Pues está demostrado. Adaptación de servicios y equipamientos. Está demostrado. Es decir, perdonad, ¿dónde está? Que ahora no tengo así. Por lo demás, contexto socioeconómico, la parte de atrás, guarderías infantiles. ¿Y esto qué tiene que ver en la salud? Tiene que ver en la salud de todos nosotros. Demostrado. Impacto colectivo. Seguridad vial. Calidad de vida, rediseño de patios escolares. Rediseño de patios escolares. Eso tiene impacto en salud. Demostrado. Aquí lo tenéis. Que nadie diga que no está, que no existe esa documentación. Que nadie diga que eso no se ha hecho. Lo de patios escolares se ha hecho sobre todo en Reino Unido. Se ha hecho, que yo sepa, en 9 sitios. En zonas de deprivación económica. Ya ha tenido un impacto de mejora en salud considerable. Es decir, está publicado en el British Medical Journal y además, es decir, en Prevention Medicine, ¿no? Luego tenéis, por ejemplo, en Birmingham, en Inglaterra, se ha hecho sobre monitores de comedores escolares y demás. Están trabajando a fondo. Legislaciones sobre alimentación, carriles para bicicletas, podemos seguir. Y todo esto es resultado de la iniciativa de los ciudadanos. Luego, el municipalismo, trabajando en la reducción de equidad, trabajando directamente a nivel local en iniciativas de tipo sanitario, no solo sanitario, sino iniciativas globales, consiguen un impacto en la sanidad. Por eso, hoy en día, se dice salud para todos en todas las políticas. Cualquier iniciativa municipal puede tener impacto sanitario y eso tenemos que exigir. Una de las cosas que más estamos peleando muchos de nosotros es que haya un observatorio de impacto de políticas a nivel sanitario, tanto a nivel estatal como regional como local. Que cada año, antes de los presupuestos, presente realmente cómo la política que se ha seguido está impactando a los ciudadanos. Esto se está haciendo ya en algunos sitios. ¿Por qué no podemos exigirlo? Es posible. Bien, a ver, que me pierdo. Perdona. Hombre, ¿me permite hacerte una preguntilla? Que tengo una curiosidad muy grande. Vale. Vamos a saber respondérmela. Yo quisiera saber la suma que hay de políticos, y os digo suma, FP y PSOE me refiero, porque son los únicos que llevan mandándonos muchos años. ¿Quién le ha dado a esta gente el poder que se han cogido?
No me conteste que el pueblo, porque eso es mentira. El pueblo lo votamos para que nos administre. ¿Quién le ha otorgado, quién le ha dado ese poder que ellos han cogido? Yo quisiera que me la contestara si pudiera, pero con una contestación que la comprenda un tío de 15 años. Porque esta pregunta me la ha hecho mi cría de que tiene 9 años. Y la verdad no sabía qué contestarle. Yo, la verdad es que voy a contestarte, no tengo la respuesta, Como tú sepas, pero que yo sí tengo que contestar dos cosas. Primero, yo creo que algunos de nosotros nos hemos descuidado durante tiempo con todo esto. Y segundo, que hemos tragado por respuestas y por ideas y por planteamientos en una supuesta transición y en otro montón de cosas que a lo mejor no eran tan reales. Y el resultado es este. Es decir, creo, sinceramente, que en todo esto hay un engaño que nos hemos querido creer. Y creo que es el momento de despertar. Esa es mi opinión. Esta gente incluso van a perder el poder que se han cogido. Bueno, Para jugar con nosotros como juegan. pues algunos de Lo nosotros... están intentando, estos señores lo están intentando. Pero vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Vamos a ver Bien, si es verdad. solamente yo voy a acabar de esto. Perfecto. Lo continuamos en el debate. Es decir, para hacer todo esto, 4 sugerencias. 1, acción intersectorial. Aquí tienen que caber todos. Y si no caben todos, no cabe nadie. Acción intersectorial. 2, participación y mirada hacia la salud en cualquier política. Es decir, impacto de la salud en todas las políticas. Y tercero, trabajar en la base, en la instrumentación de los determinantes sociales. Y por último, que todo esto sea proporcional a la necesidad de cada grupo. Esto es lo que se llama universalismo proporcional. Es decir, no sirve el café para todos. Aquí hay gente desfavorecida y esto es una transferencia, quien puede a quien no puede. Podéis hacerlo y es posible. Y solamente, como no quiero extenderme más, solamente os voy a repartir 2 cosas. Una, un listado de referencias bibliográficas, de referencias en la web, de acciones que se están llevando, de trabajos que hay sobre la equidad a nivel municipal. Y 2, os vamos a repartir una cosa que es una declaración, la recomendación de las autoridades locales que se han hecho para las autoridades locales para minimizar el impacto que tiene la crisis. A mí me gusta, está traducido del Observatorio de Liverpool. Es una declaración de 30 principios que debíamos exigir a nuestros gobernantes para que figure en todas sus políticas. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Se van volando. O ha dejado cosas así. ¿El Chelly lo va a repartir? Son 2 hojas. ¿Y el Chelly? No. ¿No? No. Venga, ya está. Luego en el debate podemos hablar más. Luego si eso reparto. Venga. Antonio. Yo prefiero es la edad. Que Antonio está mayor. Sí, ¿se puede? ¿Se oye o lo acerco? Me da igual. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? ¿Se puede? Vale. ¿Sí? Espera, son 2 hojas. Te están diciendo, se han repartido 2 ahora. Por ahí estará. Bueno, ¿se oye tú? ¿Sí? Yo creo que se escuchó. Sí, sí, porque... ¿Se oye? ¿Me oyes o qué? Si no, lo acerco. ¿Así? ¿Mejor? Vale. Sí, así se oye. Ya está. Bueno, buenos días. ¿Sí? Vale, buenos días. Soy Antonio de Aponte, soy, como han dicho, ¿no?,
como mis compañeros, mis compañeras, ¿no?, me han presentado, soy candidato al Senado por Podemos para Granada, soy el coportavoz del Círculo de Salud de Granada, ¿no?, que es un colectivo de gente, ¿no?, que trabajamos en promover la salud en la ciudad de Granada, y estoy en desventaja con respecto a Juan Antonio, el anterior ponente, porque a mí nadie me explicó que podía regalar cosas, ¿no? Así que no traigo regalo. Vale, bueno, yo voy a hablar un poco, siguiendo el hilo de él, ¿no?, de lo importante que es eso que él llamó los determinantes sociales, ¿no?, y su impacto en la salud, ¿no? En realidad tenemos que decir que tu salud es tu vida. La forma en que vives tu vida resulta en tu salud. Las condiciones de vida, de nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que no hacemos, el medio ambiente en el que vivimos, las relaciones sociales que establecemos, eso es lo que al final genera o produce nuestra salud o nuestra enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, tu salud es tu vida, tu ciudad es tu salud. Si vivimos en ciudades como esta Granada, ¿no?, que es una de las ciudades con peor calidad del aire de toda Europa, es decir, tenemos peores indicadores de contaminación atmosférica que ciudades como Londres o como París o como Roma, o sea, competimos en las grandes ligas siendo muchísimo más pequeñas, eso afecta a nuestra salud. Eso está medido. A cada granadino, la calidad del aire de Granada le quita casi un año de vida. A cada granadino nos quita al final casi un año de vida, de nuestra esperanza de vida, la mala calidad del aire de esta ciudad. Y la mala calidad del aire de esta ciudad no se debe a nada extraño, ¿eh? Nos pasa como a todas las ciudades. Tenemos nuestro medio ambiente, ¿no?, tenemos nuestro clima, tenemos nuestro aire, nuestro paisaje. Tenemos una mala calidad del aire porque no tenemos fundamentalmente buenos sistemas de transporte en esta ciudad. Y no es esta ciudad, es esta ciudad y todo el área metropolitana. Tenemos una red de transportes pensada para una ciudad de 250.000 de habitantes, pero resulta que la tiene que utilizar todo un montón de gente, que es 500.000 de habitantes, que es otro 250.000 que son los que viven alrededor. Para desplazarnos, la inmensa mayoría de nosotros tenemos que utilizar el coche. Coche va, coche viene, mala calidad del aire. Mala calidad del aire, esto implica más enfermedades respiratorias, más enfermedades cardiovasculares y más mortalidad que en otros lugares. Bueno, esto es por lo que la ciudad afecta a tu salud, por lo que tu salud depende de la organización social de la que nos dotemos. Si decidimos apostar por la salud, tenemos que hacer cambios en nuestra ciudad, en nuestras vidas, en muchas de las cosas que hacemos y que nos hacen, ¿vale? Juan Antonio estuvo hablando de los parques, ¿no?, de los colegios, de todo esto. Eso es intervenir en salud, cambiar las cosas para que sean mejores, más calidad de vida y más salud para la ciudadanía. Eso es lo que hay que hacer desde las políticas locales. Perdón. Y yo voy a aterrizar un poco diciendo que otro ejemplo de esto que estoy diciendo es que en Andalucía, por ejemplo, tenemos los peores indicadores sanitarios de toda España, ¿no? Tenemos las tasas de mayores de mortalidad por muchas enfermedades, ¿no? Tenemos la menor esperanza de vida de toda España, ¿no? Bueno, todo esto no es por ser andaluces, es porque nuestras condiciones de vida, como reflejan las tasas de pobreza, las tasas de paro, etcétera, son peores o mucho peores que en otros sitios. Y esto se refleja en nuestra salud. Y un ejemplo concreto de lo social y su impacto en la salud es de lo que yo voy a hablar, que son los desahucios en salud, ¿no? Como sabéis, ¿no?, los desahucios es uno de los grandes problemas, ¿no?, que ha traído o que ha hecho visibles la crisis, ¿no? Con perdón, pero ya. Bueno, voy a coger el micrófono porque creo que no se puede abrir. Perdón. Bueno, a ver si bajo el tono. Antes de pasar a los desahucios, ya que hablaste del sistema de transporte, se nota que no soy española, bueno, tengo la doble nacionalidad. Los autos andan, hay demasiado auto en Granada. ¿Por qué? Porque los medios de transporte circulan hasta las 11 de la noche.
porque al gobierno es un monopolio que al gobierno no le importa que la gente que tiene que trasladarse a horas más tardías lo tenga que hacer en su coche, porque no tiene otra cosa en que andar. Es decir, que entonces ese tipo de problemas que existe en Granada, que existe en Málaga, que existe en toda Andalucía, es porque directamente el transporte es un monopolio. Entonces, no se puede disponer de un medio de transporte si uno va a un espectáculo nocturno que termina después de las 11 de la noche, listo, está frito. No puede, tiene que ir en auto. Y el problema del auto es para todo el día. La gente usa el auto porque no puede usar el medio de transporte público. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, por añadir, ¿no? Se pueden hacer políticas para favorecer a los especuladores o se puede hacer políticas para favorecer a la ciudadanía. Por lo tanto, los sistemas de transporte como la planificación urbana tendrían que estar pensadas en las necesidades de la gente y no en otro tipo de necesidades ni de negocios, ¿no? Vale. Conclusión, es importante las políticas y las políticas locales lo son más porque afectan directamente a la forma en que la gente puede hacer su vida y por lo tanto acaban afectando a su salud, ¿no? Y como ejemplo vamos a hablar del tema de desahucios, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de vivienda en nuestro país, ¿no? Parece que hablamos de una especie de recurso económico, ¿no? Como una especie de moneda de cambio, ¿no? Y esto no es así, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define las viviendas, ¿no? Con la vivienda como con 4 dimensiones, ¿no? Una primera que es nuestro refugio físico, ¿no? Es la primera vivienda que conoció el ser humano. Nos construimos un algo, ¿no? Una cabaña, una choza, una casa para protegernos del clima, de otros seres humanos, de la fauna, etcétera, ¿no? Pero además de esto, de esta protección física, la vivienda es un hogar. Es un constructo mental, psicológico, emocional, porque es en la vivienda donde tenemos nuestros mejores y más importantes afectos. Así que no es solo ladrillo, no es solo valor económico, es además algo muy personal, ¿no? La vivienda además nos inserta en un barrio. No es lo mismo el Albaicín que el Zaidín, no es lo mismo vivir en los Ojíjares que a lo de la Catedral, y ese barrio tiene una ecología física y social. Una gente particular con sus costumbres, su cultura, un medio ambiente determinado, ¿no? Una calidad del aire, una vivienda, unas aceras, unos parques, todo esto, ¿no? Y en último lugar es además nuestra comunidad. Granada no es Sevilla, ni Granada es Madrid, ni Granada es la Zubia. Cada una tenemos nuestra sociología, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra historia, ¿no? Todo esto es una ciudad, ¿no? Por lo tanto, hablar de vivienda no es hablar de un recurso económico, de un activo, no. Estamos hablando de cosas muy importantes para la gente, ¿no? Bueno, en España sabéis que tenemos la vivienda en propiedad, una de las tasas más altas de toda Europa, ¿no? El 80 y tantos % de las familias españolas viven en viviendas en propiedad. Hay una curiosidad. De los países europeos, los únicos que nos superan justo por encima son los antiguos países vinculados al sistema, a la Unión Soviética. Son los antiguos países comunistas. Es decir, en propiedad de vivienda nos hemos acercado casi, ¿no?, a los países comunistas. Por contra, todo, que es muy fuerte, ¿no?, porque en nada más, en eso me refiero, ¿no?, en cuanto a temas de igualdad, ¿no? Los otros países, Alemania, el 50% de la gente vive de alquiler. En Francia es un 58%, en Holanda es todavía menos, es decir, en muchos otros sitios la gente no tiene que empeñar su vida en comprar nada, se puede vivir perfectamente de alquiler y a largo plazo. Hay que recordar que en nuestro país había una política social de vivienda durante el franquismo. Los precios estaban regulados, la renta estaba regulada, había la renta a largo plazo, o sea, mi familia, mis padres nunca tuvieron vivienda y vivieron siempre de alquiler en la misma casa. Se protegía al que alquilaba, ¿no? Estaba pensado la vivienda a largo plazo, etcétera, ¿no? En los años 80, si os acordáis, hubo un ministro socialista que se llamó Miguel Boyer, ¿no? Miguel Boyer fue el representante de la banca en los gobiernos de Felipe González, ¿no? Y lo primero que hizo Miguel Boyer fue cambiar la política de vivienda. Lo que hizo el objetivo fue crear el gran negocio para la banca española.
¿vale? Que es crear el gran negocio hipotecario. Y con esto es con lo que creció la banca española, porque cambiamos la legislación de forma que el objetivo se puso en que todos los españoles pudiéramos comprarnos una casa. Se acabó con todo el alquiler visto a largo plazo, se acabó con los derechos prioritarios que tenían los arrendadores, ¿no? Se acabó con la protección de la renta y el control de rentas, y a partir de ahí los españoles nos embarcamos, ¿no?, en una política de comprar viviendas, ¿vale? Esto es por lo que tenemos a día de hoy el problema de desahucios que tenemos, que es que hemos empujado a través de políticas públicas a la población a comprarse su vivienda como forma, digámoslo así, de establecer, de vincularse, ¿no?, a una vida, a la prosperidad y todo esto. Bueno, pues llega el año 2008 y pasa lo que pasa, ¿no? Llega una crisis, ¿no?, y la gente, se generan, digámoslo así, tres problemas diferentes relacionados con la vivienda. Uno es los sin techo, que no vamos a hablar aquí, pero que es un problema muy real, aunque poco visible. Un segundo problema es algo nuevo que habremos aprendido a escuchar, que se llama pobreza energética. Jamás habíamos oído hablar de esto, pero ahora tenemos en nuestro país pobreza energética. Es decir, hay gente que no puede pagar el agua, que no puede pagar la luz, que no se puede calentar, etcétera, etcétera, porque no le dan los recibos, ¿no? O sea, no es capaz de, que la situación que tenemos en España, ¿no?, de pobreza, de desempleo y demás, no le da lo que ganan o lo que tienen o las pagas que tienen cuando la tienen para pagar todo esto. Por eso hablamos de pobreza energética. Y el tercero, y quizás el más visible, ¿no?, el más antiguo desde que empezó la crisis y el más dramático, son los desahucios, ¿no? En España, algunas cifras, ¿no?, es que se han producido, porque las cifras ni siquiera están claras, ¿no? O sea, cuando los problemas no interesan, los números son difíciles de saber cuáles son, es difícil de saber cuál es la realidad, ¿no? Las cifras más fiables que hay son las que da el Consejo General del Poder Judicial, pero estas solo son cifras de desahucios vinculados a hipotecas fundamentalmente, ¿no?, porque tiene que mediar un proceso judicial, ¿no? Bueno, ha habido desde el 2008 en torno a 650.000 desahucios en España. De esos, entre un 60 y un 70%, y no es fácil de saber, han sido viviendas principales de familias, ¿no? Es decir, que tenemos cientos de miles de familias españolas que han perdido su vivienda a través de un proceso de desahucio. Al principio, lo que se veía eran solo los desahucios por hipotecas, ¿no? En el año 2014 ya el número de desahucios por alquiler supera al número de desahucios por hipotecas. Los desahucios por alquiler, el problema es que lo que sale en las estadísticas judiciales es una minoría, porque la mayoría de la gente no entra en un proceso judicial por un alquiler. La mayoría de la gente que no puede pagar un alquiler se va. Se va, ¿no? El casero o la casera, en fin, les echa de su casa y se va y se buscan otra vivienda o donde puedan, o hacen un reagrupamiento familiar, o se van a casa de quien sea y abandonan la casa, con lo cual en esto ni siquiera tenemos números de cuántos de estos desahucios hay. Bueno, pues hablando de todo esto, hace 2 años, ¿no?, Stop Desahucios, ¿no?, se dirigió a la Escuela de Salud Pública y a la Universidad de Granada, a la Facultad de Psicología, pidiéndonos un poco ayuda, ¿no?, para ver si podíamos ver un poco y estudiar un poco los problemas de salud que estaba teniendo la gente que ellos tenían en sus plataformas, ¿no? Total, que ahí empezamos, ¿no?, a hacer un estudio de relación o efectos en la salud de todo el proceso de desahucios, ¿no? Y es lo que os voy a contar un poquito en concreto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿no?, es que entrevistamos, ¿no?, y estudiamos, ¿no?, a unas 200 y pico adultos. En este momento se está haciendo el estudio con niños, que es un poquito más complicado, ¿no?, el hacerlo en niños, ¿no? Y los resultados que os presento es el primer estudio que se hace en España, ¿no? Por ahí fuera hay muy pocos estudios porque hay desahucios en todas partes, pero la magnitud del problema en otros países, como luego diré, es muchísimo menor al problema que tenemos aquí, ¿no? Bueno, hay que decir que lo que pensemos, ¿no?, la gente que se compra una casa suele ser gente un poco más joven que la gente normal. Suele ser gente donde la inmensa mayoría de las mujeres, en comparación con la población general, trabajan, porque para comprarse una casa en un país como el nuestro se necesitan 2 salarios. La mayoría de estas familias tienen niños, es decir, hay menores implicados en todos estos procesos. La clase social, el nivel educativo, por ejemplo, de las personas en desahucio es superior al nivel medio de educación de las familias andaluzas, es decir, que son de una clase social un poquito más alta, un poco más elevada, y que todo el mundo trabajaba, y que para el 70 y tantos % la causa del desahucio es que uno de los dos ha perdido el trabajo. Y hay un porcentaje que no hay que desdeñar porque es un problema social que ya tenemos, pero que tendremos más en el futuro, que son toda la cantidad de familias, de parejas que se separan
con una hipoteca por el medio, y que la separación lo que hace es que entre en un proceso de desahucio porque ninguno de los dos por su cuenta puede seguir manteniendo la renta suficiente para seguir manteniendo una vivienda, que ahora tienen que ser dos, ¿no? Y para todo esto, en nuestro país no tenemos, digámoslo así, sistemas, ¿no?, de apoyo como tienen en otros países, ¿vale? Bueno, lo que ocurre con el proceso, como digo, hay una variable que hay que añadir, que es que, para colmo, no es un proceso largo. Se está años en un proceso de desahucios. Uno entra cuando empieza a tener dificultades para pagar, empiezas a no poder pagar tu hipoteca. Lo que suele hacer la gente, ¿no? Lo que nos cuenta la gente que hace es recurrir a su familia, ¿no? Pide ayuda, ¿no? Entonces tu familia te puede ayudar con algún recibo, ¿no? Puede echarte una mano, pero tu familia no puede asumir tu hipoteca, ¿no? O sea, esto es muchísimo dinero, ¿no? Entonces la gente va intentando trampear, ¿no?, hasta que al final no puede pagar su hipoteca. Los bancos han ido cambiando de políticas, ¿no?, digámoslo así, ¿no?, por distintas razones, pero lo que hacen los bancos es al tercer, cuarto recibo, es plantar una denuncia, ¿vale?, en un juzgado. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso formal que es larguísimo, dura de media entre 2 y 3 años el proceso de desahucios. La gente entra en ese proceso y no sabe qué va a pasar, porque la gente va a Stop Desahucios, los que van, ¿no?, en Stop Desahucios les ayudan a gestionar su propia ayuda, digamos, y a negociar y pelear con el banco e intentar no perder la vivienda, ¿no? Lo que ocurre al final es que el proceso es muy largo, muy angustioso, con enormes problemas familiares. A lo largo del proceso hay gente en el que se rompen las familias porque el estrés es terrible, ¿no? La gente enferma, ¿no?, que es lo que voy a hablar yo, ¿no?, un poco más concretamente, ¿no? Es decir, que es como una especie de tortura, ¿no?, a medio plazo que sufren las familias solas, porque el único apoyo que tienen son sus familias o Stop Desahucios. No hay apoyo institucional, la gente recorre, les ayudan a veces Cáritas, a veces las parroquias, ¿no? Es decir, todo este tipo de organizaciones, ¿no?, pero el Estado, digámoslo así, no ayuda. El Estado está ausente y ha dejado que sea la banca, que tiene interés, en la que gestione todo este tipo de problemas, ¿vale? Bueno, pues nosotros hemos ido buscando qué problemas de salud tiene esta gente, ¿no? Bueno, en general, la salud de media, ¿no?, la salud de las personas en proceso de desahucio es 9 veces peor que la salud de las personas normales de la población general andaluza, ¿no? Hemos comparado la situación de salud de este colectivo con la salud de la población general andaluza, de todas las edades, hombres y mujeres y demás, ¿no? La mayoría de los problemas de salud es que hasta 6 veces más tienen problemas de ansiedad, de depresión, todo lo relacionado con la salud mental, ¿no? El 68% de las personas en proceso de desahucio se clasificarían, según la clasificación internacional de enfermedades, ¿no?, como personas con un insomnio clínicamente diagnosticado, ¿vale? Es decir, la inmensa mayoría de la gente tiene enormes problemas, por lo tanto, para dormir, enormes problemas de salud mental. Pero además de eso, esto se extiende a otras parcelas de la salud, ¿no? La gente cambia su dieta, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las personas en desahucio dejan de comer sano, comen mucha menos fruta, comen mucha menos verdura, multiplican el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? La gente que hacía algún tipo de actividad física, ir al gimnasio, etcétera, dejan de ir, obviamente, porque no hay dinero, con lo cual dejan de hacer actividad física, ¿no? Es decir, que el problema que empieza siendo, digamos, un problema de preocupación, acaba generando, ¿no?, problemas de salud mental y acaba generando otros problemas de salud, problemas físicos de salud, y se va, digamos, extendiendo a toda la salud de las personas, ¿no? Finalmente, una parte, ¿no?, muy importante, una proporción muy alta de toda esta gente tiene una cosa clínicamente que se denomina síndrome de estrés postraumático. Bueno, este es un síndrome, ¿no?, que lo tienen los militares que han estado en una guerra, las mujeres que han sufrido una violación, cuando alguien ha tenido un episodio muy agresivo en su vida, ¿no?, etcétera. Esto es lo que sufre la gente, ¿no? Tiene un problema que es que no es temporal, es decir, que las consecuencias del síndrome de estrés postraumático, ¿no?, como saben este tipo de víctimas, ¿no?, se arrastran a lo largo de la vida, ¿vale? Es decir, no se curan, queda un residuo permanente en la salud de las personas, ¿vale? Bueno, pues un porcentaje muy elevado de estas personas, ¿no?, tienen este tipo de síndromes. Vinculado a esto, la gente multiplica por 6 el número de visitas que hace al centro de salud, a su médico.
porque la gente va intentando, buscando ayuda. El problema es que sus médicos, la única ayuda que les permite el sistema dar es farmacológica, con lo cual se multiplica el número de personas que están empastilladas con todo tipo de tranquilizantes, ¿no?, de ansiolíticos y demás, que no resuelven ningún problema, ¿vale? Te quitan los síntomas temporalmente, generan una dependencia, pero no resuelven el problema de salud, ¿vale? Y esta gente especialmente, además, no tiene manera de acudir a otro tipo de ayuda, no tienen dinero para pagar psicólogos, no tienen, en fin, otras alternativas, ¿vale? Por lo tanto, esto es uno de los problemas más graves, ¿no?, que tienes el problema, tienes la necesidad y nadie te ayuda y el sistema sanitario no da respuesta, ¿vale? Bueno, por lo tanto, como vemos, ¿no?, son numerosos los problemas de salud, ¿no?, que todo esto va generando la gente. La gente es consciente de estos problemas de salud, pero tiene difícil solución y muy difícil el buscarle algún tipo de solución. Bueno, frente a esto, ¿no?, y finalmente, ¿no?, para acabar, ¿no?, un 20% de esta gente tiene un alto riesgo de suicidio, ¿vale? Y un 60 y tantos por ciento, 64% tiene algún riesgo de suicidio. Es decir, que sabéis, y ha salido en los medios, que de vez en cuando alguien metido o sometido a un proceso de desahucio se suicida, un hombre, una mujer, etcétera. Bueno, porque la presión llega hasta ahí, hasta que la gente aumenta, ¿no?, el riesgo de suicidio que tiene. Es decir, que es gente con especial necesidad. Bueno, todo esto, ¿no?, es un poco para decir que el proceso de desahucios, que es un proceso social, como veremos ahora, ¿no?, acaba generando daños en la salud de las personas y tenemos unos sistemas, entre otros un sistema sanitario, que se dedica a mirar para una parte, pero no acaba de mirar para las necesidades generadas de forma social, necesidades en salud que tienen las personas. Nuestro sistema no tiene respuesta ante necesidades generadas desde los ámbitos sociales de la vida de las personas, ¿no? ¿Qué ha pasado en otros sitios? No, bueno, un estudio como este acaban de publicar los de Barcelona, que han hecho un estudio similar y los resultados son muy parecidos. Cuando ha habido estudios por ahí fuera sobre desahucios y salud son iguales. La diferencia es en la magnitud. Tanto el estudio de Barcelona como el estudio de Granada, la magnitud de los daños es enorme. Y es enorme porque aquí nadie hace nada. En otros países, ¿no?, hay un informe muy bonito de la Comisión Europea describiendo, ¿no?, qué medidas han adoptado los países para evitar los desahucios. Y hay que decir que países gobernados por los socialistas, como Estados Unidos o la Gran Bretaña, por poner un ejemplo, tienen políticas directamente para evitar y prevenir todos los desahucios en su población. Es decir, la idea es que la gente no pierda su vivienda porque hay una crisis económica, ¿no? En Europa, todos los países han regulado para evitar que haya desahucios. Prácticamente todos hay, desde la fase de conciliación, ¿vale?, o de mediación. En la mayoría de los países es obligatorio, no es voluntario, que es lo que ha hecho aquí Rajoy o lo que ha hecho la Junta de Andalucía. No es voluntario, es obligatorio que se siente el banco y los sujetos con una institución o una autoridad mediadora para negociar nuevas condiciones. Esto es lo primero. La mayoría o muchos países han alargado, por ejemplo, hasta Francia creo que es, donde tienes que dejar de pagar tu vivienda durante 12 meses enteros para entrar en un proceso de desahucio, ¿vale? Hay países que han obligado a modificar los plazos, a alargar los plazos, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido montones de políticas destinadas a prevenir los desahucios. Los británicos han metido montones de dinero a los ayuntamientos para que los ayuntamientos prevengan y negocien directamente con la banca y eviten los desahucios. En Holanda, Ámsterdam tiene un proyecto que es pionero en Europa a nivel local, en lo que hace básicamente es, vigilar que las personas no entren en situaciones parecidas a las de desahucio, y lo que hace el ayuntamiento es llega a comprar temporalmente esa vivienda para evitar el desahucio, y cuando la persona pueda volver a asumir los pagos, devolverle la vivienda. Estados Unidos da ayudas de hasta 50.000 euros a fondo perdido por familia para evitar que la gente pierda su vivienda, y además han metido a toda la banca en un programa que lo que hacen es básicamente retrasar el pago, periodos de carencia, es decir, montones de mecanismos para evitar que la gente pierda algo tan importante como hemos visto, como es su vivienda. Y además programas de salud que ayuden a proteger el impacto de los desahucios en la salud de la gente. Bueno, esto es un poco
lo que la gente que trabajamos en todas estas cosas y que estudiamos estas cosas pedimos, ¿no? Lo que pedimos es, aparte de que se adopte una política como otros países, que no son revolucionarias, son políticas que adoptan gobiernos perfectamente normales. Eso es. Medicina gratis y hospital. Medicina gratis y hospital. Medicina gratis. ¿Pero de qué están hablando aquí, Ángela? ¿De qué hablan? Llevan mucho rato hablando. Ya acabamos. Ya acabamos. Eso para él. Mira cómo está la pobre. Está muy delgado. Bueno, les dejamos hablar a ellos. Que sigan en lo suyo. Y lo suyo es eso, hablar. Medicina gratis, hospital. Medicina gratis, hospital. Bueno. Bueno, y para ir acabando, lo que pedimos un poco es, obviamente, que en nuestro país se establezcan programas de prevención de desahucios auténticos, es decir, que pretendan prevenir los desahucios, ¿no? Y tenemos todas las capacidades del mundo para hacerlo. Pedimos también que las autoridades sanitarias, empleen la legislación existente. En nuestro país hay una ley de salud pública que dice, ¿no?, que todos los determinantes sociales que estuvo hablando Juan Antonio y que he hablado yo, ¿no?, cuando afectan negativamente a la salud de la población, pueden ser intervenidas desde el Estado para evitar el daño a la salud. En nuestro país hay una ley del año 86 que se llama la Ley de Medidas Especiales y Urgentes en Salud Pública, ¿vale?, que se utilizó algunas veces, pero la última que se utilizó fue cuando hubo, si os acordáis, en el año 2009, la epidemia de la gripe A. La epidemia de la gripe A, que parecía que aquí íbamos a tener una gripe, ¿no?, que se nos iba a llevar por delante. Bueno, la ley lo que faculta es, desde cerrar, como se planteó en el Ministerio de Sanidad, yo estuve en un grupo de trabajo, ¿no?, cerrar el aeropuerto de Barajas para dejar que entraran aviones, por ejemplo, permite que poner obligatoriamente a la población, a gente en cuarentena, es decir, permite recluir a personas bajo tutela judicial, pero por motivos de salud, meterles en hospitales o en centros sanitarios para evitar que contagien a otros. Se permite cerrar industrias, se permite cerrar comercios, se permite hacer lo que se quiera. Así que existe legislación que permitiría frenar en seco los desahucios con tutela judicial, mientras tanto no se desarrollan los protocolos necesarios para prevenir desahucios por un lado y evitar que los desahucios afecten a la salud de la gente. Y eso es lo que pedimos, programas de salud que ayuden a que la gente no lidie sola, ¿no? No lidie sola con este problema, sino que en lo posible intentemos que los desahucios y esta situación por la que están pasando las personas no afecten a su salud. Muchas gracias. Bueno, por alusiones. Bueno, ya me han comentado que yo soy psiquiatra. Trabajo en la tercera planta más grande de Madrid y solamente daros datos. El informe hay una organización que es SESPAS, que saca un informe anual sobre la situación de salud de los españoles. El informe del 2014 muestra datos reales. El último estudio que se ha hecho, que entre el 2006 y el 2010 aumentaron el 19% las depresiones mayores, un 8% los trastornos de ansiedad, más de otro, cerca de un 7 y pico % los problemas de alcoholismo y drogas. Y además se consumía más del 10% más de antidepresivos que los años anteriores. Eso en el 2014. Ya ha llovido. Es decir, perdón, es el 2014, que no, 6, del 6 al... No, del 6 al 10, al 12, sí. Y desde entonces han pasado otros 4 años y no hay estudios. Y tenemos las plantas con problemas, sabemos lo que nos pasa en la puerta de urgencias y los compañeros de atención primaria, si hay un compañero aquí, tendría muchas historias que contar. Nada más.
Pasamos al turno de preguntas. ¿Queréis preguntar algo? ¿Ninguna pregunta? Pues damos por finalizada la mesa de debate. Venga, muchas gracias a todas y todos. Vale, ahora. Dentro de unos años veremos cómo realmente el incremento de la delincuencia, el incremento de la drogadicción, incremento de embarazos en jóvenes, la mayor pobreza, el desempleo, va a afectar y va a repercutir finalmente en lo que no son todos los indicadores y resultados de salud. En esta situación estamos viendo que a pesar de no incrementar los presupuestos y mayor inversión en este área que es tan sumamente importante, los responsables, la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, además nos recorta aún todavía más. Los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo en Granada llegan a ser superiores al 14%. Y ahora va a culminar, sobre todo, con un recorte presupuestario por la fusión hospitalaria. Eso supone el quitar de golpe y porrazo un hospital. Supone fusionar 2 hospitales y quitar uno de ellos, con un descenso en número de camas de más de 600 camas y ya más de 1.150 profesionales sanitarios. Esto es una realidad objetiva. Es decir, no nos estamos inventando nada, no estamos mintiendo, ¿eh? Somos la provincia con menor número de profesionales sanitarios de enfermería de toda España, la menos. Los profesionales de enfermería tienen un trabajo fundamental en la población, fundamental en lo que son los cuidados de la ciudadanía. Todo ello dentro de una voz demagógica que tiene la Consejería de Salud, que lo que hace es decir que tenemos que modernizar nuestra tecnología, que tenemos que modernizar nuestras instalaciones y que tenemos que parecernos cada día más a todos los países europeos. Pero nos dicen una segunda parte. La segunda parte consiste en que Granada tiene una media de 2,4 camas por 1.000 habitantes. Y ellos dicen que un hospital no tiene que estar fundamentado en el número de camas. Tienen otra serie de criterios de avance, como la cirugía mayor ambulatoria, con altas precoces y utilización. Pero ¿cuál es nuestro problema? Pues que los países europeos el número de camas no son de 2,4, 1,9 por 1.000 habitantes. Son de 12,7 o de 6,4 por 1.000 habitantes, con recursos de hospitalización para estancias de media y larga estancia, ¿eh? La diferencia es fundamental. Una cama de hospital agudo. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y lo que queda del día, porque esto no va a ser solo ahora una mesa muy redonda o más bien rectangular, sino que va a ser mucho más y veis que hay también diferentes stands. Bueno, no sé si vosotros pues lo sabéis, pero os lo cuento, además está por ahí la cámara. Hay diferentes stands sobre las diferentes problemáticas y veréis que son temas que en principio son diferentes, ¿no? No solamente son temas de salud. Sin embargo, es que no hay tema más transversal que la salud. En Podemos siempre hablamos de la transversalidad. Pues no hay tema más transversal que la salud, porque al final nos afecta a todos y a todas y afecta a todos los espacios y a todas las partes de una sociedad. Y eso de lo que queremos hablar hoy, ¿no? No es un tema aislado, no es algo, la salud, la sanidad, no es algo propio, no estar sano no es una cosa que solamente dependa de ti y para ti, sino que hay un montón de factores externos que influyen en que estés sano. Cuando hablamos de salud, hablamos de mucho más que un proceso biológico. Y esto no lo decimos los de Podemos, ni lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es biopsicosocial. Y eso es lo que vamos a intentar hoy. Hablar y tratar y abordar. Sobre todo concienciar de lo que está pasando. Lo que está pasando porque el derecho a la salud es un derecho humano. Y sin embargo, en este país se está desmantelando. Se está desmantelando no solamente con un Real Decreto que el Partido Popular tuvo la gracia de aprobar, sino porque se está desmantelando desde cada espacio y desde diferentes tamaños, digamos, desde lo más pequeño a lo más grande. Por ejemplo, con los recortes, que muchísimo estábamos hablando ahí de cómo afectan cosas que parecen pequeñas, sin embargo, cada pequeño movimiento se convierte en una marea. Y también con un proceso que tiene que ver con la corrupción. Y diréis, corrupción y sanidad, corrupción y salud. Pues corrupción también es externalizar los servicios públicos. Y eso, en sanidad,
estamos viviéndolo, desde la limpieza de un hospital hasta un médico. O sea, poco a poco, hasta la dirección del hospital está externalizada en muchísimos casos. O sea, que eso también es un tema que habrá que abordar, la externalización de los servicios públicos y cómo se está vendiendo lo que debe de ser un derecho a empresas privadas para su propio beneficio. Empresas privadas que pertenecen a esa política de amigotes. Y bueno, no me quiero demorar más, porque quiero presentaros a gente muy potente, gente que está trabajando este tema y gente que puede concienciarnos y puede hacernos llevar la voz. Porque hoy ellos nos lo van a contar y nosotros tenemos que seguir contando porque así es como cambian las cosas. Seguir contando cómo la salud es un tema transversal y cómo esos recortes, cómo ese expolio de los servicios públicos, cómo ese expolio de la sanidad nos puede afectar a nuestra vida diaria y a nuestra cotidianidad. Voy a empezar con Juan Antonio Palacio. Es una suerte poder contar con él esta mañana. Él desarrolla su trabajo en el Hospital Universitario de Infanta Sofía de Madrid. Además es especialista en psiquiatría y en medicina preventiva y salud pública. También es profesor de Harvard y, por supuesto, ha desarrollado un trabajo en el ámbito de la gestión sanitaria y social y trabaja también en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Lleva más de 15 años en múltiples países de América Latina, en África y en Asia. Y ahora os voy a presentar a las diferentes personas que están aquí esta mañana y después... Y es responsable, muy importante, responsable de la declaración sanitaria de Vistalegre de Podemos. No sé si la recordáis. Con más gente. Y Antonio Daponte, Antonio tenemos la suerte de tenerlo cerquita, que no por ello menos valorado y menos importante. Antonio Daponte, aparte de nuestro ex candidato al Senado, que no se olvide esta cara, que tiene que llegar, y es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. También es coordinador de un programa de investigación sobre los determinantes sociales de la salud. Como decía, ¿no? Es un tema transversal y es un tema que no es aislado, que no depende solamente de nosotros. Director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía y está investigando un proyecto sobre estudio del impacto del proceso de desahucio en la salud de la población afectada. Máster en Salud Pública por la Universidad de California. Y por último, nuestra representante de Podemos en Granada, que lleva trabajando, salud, nuestra representante de salud, miembro del Consejo Ciudadano, María José. María José también está impulsando la plataforma contra la fusión hospitalaria, de la que espero que os hable, porque, es un tema importante que nos puede afectar mucho, 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 y sin embargo es un gran desconocido. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, es médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es médica especialista en Anestesiología y Reanimación, es investigadora de proyectos nacionales epidemiológicos, máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias, máster en Economía de la Salud, y ella también es premio de investigación por la Asociación Española contra el Cáncer y premio extraordinario por la Universidad de Granada. La verdad que es una suerte tenerla y ya sabéis, cuando pensemos en quién es la responsable de salud en Granada, aquí tenéis a María José, que está haciendo un trabajo estupendo. Así que un aplauso para los tres. Eso mismo. Bueno, vamos a comenzar la mesa. Hemos fusionado las dos mesas que teníamos, una mesa que era sobre política municipal y salud y la mesa que hablaba más sobre proyectos específicos y casos mucho más concretos de la afectación de la salud dentro de los municipios. Yo ha contado Ana cuál es el perfil de los ponentes. Vamos a tener muchísima suerte de contar con ellos. Y creo que en Granada es una de las ciudades que tristemente está está más afectada por los recortes a nivel sanitario. Como sabemos, todo lo que se está produciendo en Andalucía y más concretamente en Granada se están identificando por dentro de nuestro entorno como zonas de riesgo sociosanitario. Esto cuesta 650 euros diarios. Una cama de hospital de media y larga estancia supone un coste entre 300 y 400 euros. Una residencia son 80 euros. ¿Qué es lo que está haciendo la Consejería de Salud?
disminuyendo la cama de hospitalización en hospitales agudos de corta estancia e incrementando la posibilidad de que los pacientes, al ser mucho más crónicos, mucho más envejecidos, precisen hospitalización de media y larga estancia. En Andalucía, el 100% de estas camas están en manos privadas. En manos privadas. Y Andalucía envejece, Andalucía empobrece y con ello existe un incremento de población de pacientes crónicos. Son datos que nos debe de hacer reflexionar y darnos cuenta cómo la privatización y los recortes es lo que está fundamentando la política del PSOE en Andalucía. Con esta entrada quiero dar primero la palabra a Juan Antonio Palacio, que nos habla sobre la importancia de las políticas municipales en salud. ¿Te vas a levantar? No lo sé. Me iba a levantar, pero no sé si los cámaras pueden. Sí, sí. Bueno, pues nada, mejor porque esto de estar aquí y ahí, no. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Palacios. Bueno, soy médico y ciudadano. Más que ninguna de las otras cosas que importan bastante menos. La envolvente esta que me ha hecho María José para venir aquí fue con un planteamiento: cómo podíamos transmitir esto que se llama municipalismo, cómo esto engancha en la salud, que realmente tomar conciencia del poder que tenemos como ciudadanos de a pie y si realmente esto es real y es práctico. ¿Se está haciendo o es una utopía? Vamos a dar datos y cosas concretas. Voy a repartir material y espero hacerlo todo esto en breve, porque si no será un poco rollo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por lo primero. En primer lugar, la democracia empieza en lo próximo. Eso está claro. Eso diferencia unas ideologías de otras.